Saludos, les habla Freddy Maldonado. Es una alegría volver a dirigirme a ustedes. Espero que estén súper bien. Aquí les traigo el segundo mensaje de la serie que he estado compartiendo con ustedes. Viene guerra. Para los que no me habían escuchado antes, estoy compartiendo una serie de mensajes que he titulado Viene guerra y te invito al canal de YouTube Mejora tu Vida, donde escucharás mensajes en los que comparto principios de la palabra de Dios para que mejores todas las áreas de tu vida. Y ahí podrás escuchar el primer mensaje de esta serie. Lo encontrarás como Viene Guerra 1. Suscríbete al canal, dale clic a la campanita y comparte con tus familiares y amigos. Si quieres mejorar tu vida, también te invito al grupo de Facebook Mejora tu Vida, donde encontrarás amigos con intereses afines a los tuyos. Ahora sí, vamos al mensaje. En el primer mensaje les compartí que lo que me motivó a grabar esta serie de mensajes fue una experiencia que tuve con Dios cuando yo tenía 17 años de edad, en la que Dios me habló y me dijo: viene un ay para tu isla, predícalo. Si no has escuchado la primera parte del mensaje, por favor búscalo en YouTube o en Facebook y escúchalo. En ese mensaje te doy detalles de cómo fue esa experiencia. Yo le pregunté a Dios: Señor, no te pregunto por qué viene ese ay, porque yo sé que los juicios vienen a causa del pecado, pero ¿qué es ese ay? El Señor me respondió de inmediato y me dijo: guerra, hambre, sufrimiento, escasez. Esa respuesta me causó un gran impacto e insisto, si no has escuchado el primer mensaje, por favor escúchalo. Mucha gente piensa que Dios está todo el tiempo enojado, listo para enviarnos juicios y acabar con nosotros, pero la mayoría de las veces los males que ocurren a un pueblo no son porque Dios los envió desde el cielo como castigo, sino porque el pueblo mismo los provoca. Son males autoinfligidos. Y reconozco la autoridad que tiene Dios para juzgar a las naciones. Él es soberano. La Biblia registra ocasiones en que naciones eran tan malas que la maldad de esos pueblos subió a la presencia de Dios y Dios las enjuició. Lee lo que pasó con Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Hay ocasiones donde Dios interviene y hace juicio. No debemos olvidar lo que enseña la Biblia cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Eso está en Hebreos 2, versos 2 al 3. Pero, en la mayoría de los casos, Dios no tiene que enviar un castigo desde el cielo. La gente, los pueblos, tienen las consecuencias de lo que hacen mal. Si te alimentas mal, te enfermas. Si administras mal tu dinero, empobreces. Si no sabes tratar bien a tu pareja, habrá una ruptura en tu relación. De igual manera, cuando hacemos las cosas mal a nivel colectivo, todo el pueblo sufrimos las consecuencias. Así que me he dedicado a buscar qué cosas estamos haciendo como pueblo que puede llevarnos a una guerra, y voy a compartir con ustedes lo que encontré. Una guerra puede ser provocada en un país o entre países por múltiples causas. Puede ser por el control político de un territorio, su población y sus recursos naturales, por el choque de diferentes ideologías o religiones, para mantener el poder o para lograr un cambio de poder. Puede ser por disputas económicas. Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico en agosto de 1990 se suscita cuando Saddam Hussein invade a Kuwait. Este país, Kuwait, es uno de los mayores productores de petróleo crudo del mundo y Hussein quería controlar todo ese petróleo. De hecho, cuando la alianza multinacional encabezada por Estados Unidos atacó a Irak por su invasión a Kuwait, Hussein intentó negociar con Estados Unidos ofreciéndole un mejor precio por el petróleo de Kuwait que el que Estados Unidos estaba pagando hasta ese momento. Así que la mayoría de las veces las guerras surgen por motivaciones económicas. Otras razones son las malas decisiones tomadas por los gobernantes, que causan una negatividad en la sociedad ya que afectan lo económico, lo político y lo social. Muchas veces la guerra surge por una combinación de causas, y en los casos más extremos, la guerra persigue la destrucción total del enemigo. Y ya que hablamos de qué puede provocar una guerra, es importante mencionar cómo la guerra afecta a un país. Lo primero que debo mencionar es el impacto inmediato y trágico en las vidas humanas, la muerte, destrucción y sufrimiento. La economía se debilita porque se altera el comercio, hay crisis en los precios de los alimentos y los combustibles, lo que aumenta la inflación, y la consecuencia será una depresión económica, y luego ese país probablemente necesitará años para recuperarse. De hecho, durante una guerra escasean los alimentos y hay hambre, lo que lleva a la gente a una lucha por la supervivencia. El saldo que deja una guerra son ciudades destruidas, regiones devastadas, terrenos infértiles y ausencia de medios de producción.
En los conflictos armados son comunes las violaciones graves a los derechos humanos. Pueden ser crímenes inhumanos, atroces contra una población civil, incluso el genocidio. Las guerras no siempre solucionan los conflictos, pero sí generan nuevos. Ahora, específicamente aquí en Puerto Rico, ¿qué puede provocar una guerra? No hay que ser profeta para saber que en Puerto Rico están sucediendo cosas que pudieran desembocar en una guerra. La situación política es una de esas cosas. Cada vez se pone más tensa. Es inminente un cambio de estatus político. Y sé que mucha gente asegura que no va a haber ningún cambio, que todo continuará igual. Pero si vemos la tendencia política de los últimos 20 años, todo apunta a que habrá un cambio de estatus. Para demostrar este punto, les voy a hablar brevemente de política y me refiero a asuntos de Estado, no a política partidista. Debes saber que la intención de estos mensajes no es para nada promover ningún ideal político en particular y mucho menos un partido político o un candidato. La intención es enseñar los principios de la palabra de Dios para que los apliques y mejores tu vida. Y mientras más personas hagamos esto, más podremos mejorar nuestra sociedad. Pero como la situación política es sumamente relevante para nuestro destino como pueblo, la debemos analizar. Observa lo que está pasando en Puerto Rico en cuanto a este tema, pero hazlo de la manera más objetiva que puedas. Por favor, analiza esto que voy a hablar de la manera más honesta que puedas. Con mente abierta, sin prejuicios, sin apasionamientos, deseando la verdad, amando la verdad. Solo me voy a limitar a indicar los hechos y a hacer un recuento de lo que está pasando y hacia dónde nos lleva cada acontecimiento. Hace años atrás todo parecía indicar que se iba a perpetuar el status quo, que íbamos a seguir siendo un territorio de los Estados Unidos y que nada iba a cambiar. Aunque un partido político afirmaba que ya no éramos un territorio, sino una nación soberana con un pacto bilateral con Estados Unidos, un sector dentro de ese mismo partido y los otros partidos principales fueron y han sido consistentes en decir que somos un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Y a ellos se suman los partidos nuevos que han surgido con la misma afirmación. Pero aquí en Puerto Rico, cuando un partido alega algo, los de la oposición alegan todo lo contrario. Así que más importante que lo que diga cualquier partido político local acerca de este asunto es lo que dice el gobierno federal, que ya desde algún tiempo viene expresándose al respecto. Busca las expresiones del presidente Obama acerca de la condición territorial de Puerto Rico. Busca en Google expresiones que han hecho secretarios de justicia de Estados Unidos acerca del estatus político de Puerto Rico y su condición territorial. También puedes buscar determinaciones de tribunales de Estados Unidos que establecen o reconocen la condición territorial de Puerto Rico, como por ejemplo la determinación del 11º Circuito del Tribunal de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en 1993, que estableció que la decisión del Congreso de permitir un gobierno interno en Puerto Rico no invalidó la de la jurisdicción de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, y por ende Puerto Rico continúa siendo constitucionalmente un territorio no incorporado sin soberanía separada, o lo establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del Pueblo versus Sánchez Valle en el 2016, donde varios acusados de infracciones a la ley de armas en el Tribunal Federal fueron sentenciados a prisiones federales en Estados Unidos, y luego de cumplir las sentencias federales el gobierno de Puerto Rico quiso procesarlos a nivel estatal. Lo que la Fiscalía alegó fue que a pesar de las convicciones federales, los imputados podían ser procesados en Puerto Rico debido a que Puerto Rico y los Estados Unidos son dos soberanos distintos y por lo tanto un mismo acto puede ser castigado por cada una de esas jurisdicciones como ocurre en los estados de la Unión. El Tribunal de Primera Instancia resolvió que Puerto Rico no constituye una soberanía distinta a la de los Estados Unidos. Por esa razón existía doble exposición y según nuestra propia Constitución los imputados no podían ser procesados nuevamente. El gobierno recurrió de inmediato al Tribunal Apelativo, pero finalmente el Tribunal Supremo determinó que la doctrina de la soberanía dual no es aplicable a Puerto Rico, porque Puerto Rico no es ni ha sido nunca un ente soberano. El Congreso de los Estados Unidos nunca ha cedido sus poderes plenarios sobre la isla al amparo de la cláusula territorial de la Constitución. Por lo tanto, una persona que fue procesada criminalmente en un tribunal federal no puede ser procesada por el mismo delito en los tribunales de Puerto Rico, porque eso es una violación del derecho constitucional contra la doble exposición, según la Constitución de Estados Unidos. Otro caso que puedes buscar en Google y leerlo es el de Estados Unidos versus Baello Medero en el 2021.
donde se establece nuevamente la condición territorial de Puerto Rico y que es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la isla, ya que le permite al Congreso tomar las decisiones que quiera con nosotros. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Recuerdas lo que dije en el primer mensaje sobre los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos y tenían conocimiento de lo que el pueblo debía hacer? Nosotros debemos discernir los tiempos en que estamos aquí en Puerto Rico y saber lo que debemos hacer como pueblo. Debemos ser sabios, dirigidos por Dios y no basarnos en lo que interpretan a su manera los partidos políticos, mucho menos ser manipulados por los partidos políticos. A fin de cuentas, a ellos solo les interesa tu voto y estar en el poder. Por eso no me baso en lo que dicen los partidos, sino que te hablé de expresiones del presidente y de secretarios de justicia de Estados Unidos y de determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque ellos representan el gobierno federal. Entonces, debemos estar claros acerca de cuál es nuestro estatus político. Somos un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Y ya los argumentos que se usaban antes para defender el status quo no funcionan ahora, que el gobierno federal se ha expresado al respecto y que ya todos los sectores en la isla reconocen nuestro estatus territorial y la condición colonial. Ahora hagamos un recuento de cuál ha sido la reacción de nuestro pueblo acerca de nuestro estatus político. Vamos a la historia. El primer plebiscito para definir el estatus de Puerto Rico se hizo en 1967 y contó con 3 opciones: Estado Libre Asociado, la estadidad y la independencia. Prevaleció el Estado Libre Asociado con un 60.4% de los votos. La estadidad sacó un 39% y la independencia un 0.6%. El 65% de los votantes inscritos participaron del plebiscito. En el 1993 se hizo otro plebiscito de estatus con las mismas alternativas, ahora con una participación del 73.5% del electorado. El Estado Libre Asociado gana nuevamente con un 48.6%. La estadidad sacó un 46.3% y la independencia un 4.4% de los votos. En el 1998 se realizó un plebiscito con 2 opciones nuevas: libre asociación y ninguna de las anteriores. La opción ninguna de las anteriores prevaleció en la contienda con un 50% de los votos. Luego la estadidad con 46.5%, la independencia con 2.5%, la libre asociación con 0.3% y el Estado Libre Asociado con 0.1%, con un índice de participación del 71.3% del electorado. En el 2012 se llevó a cabo un plebiscito con la participación del 78% del electorado, en el que se presentaron 2 preguntas. La primera: ¿está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual? Y las opciones para responder eran sí y no. Y la segunda pregunta: conteste cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere, con las opciones de estadidad, independencia y Estado Libre Asociado soberano. Ganó el no con un 54% y el sí obtuvo un 46%. Y en las opciones de estatus ganó por primera vez la estadidad con un 61%. El Estado Libre Asociado soberano sacó un 33.3% y la independencia 5.49%. En el 2017 hubo otro plebiscito con 3 opciones: estadidad, libre asociación o independencia y el estatus territorial actual. La estadidad predominó con un 97.13%, la libre asociación o independencia con un 1.52% y el estatus territorial con 1.35%. En este referéndum participó solo un 23.23% del electorado, ya que hubo un boicot que reprobaba el uso de fondos públicos en plebiscitos que no han resuelto el estatus del país. En el 2020 se realizó un referéndum de estatus que preguntó estadidad sí o no. Participaron 1.190.399 electores y la estadidad ganó con un 52.34% de los votos. El no sacó el 47.66% de los votos. Este plebiscito no contó con el aval del Departamento de Justicia Federal. Como puedes ver en este recuento, la tendencia en los últimos 20 años ha sido un rechazo al estatus territorial o colonial. En ningún momento he dicho si estoy de acuerdo o no con eso. No me interesa decir mi opinión, solo que veas los datos que indican una clara tendencia. Muchos estarán diciendo: ha habido 6 plebiscitos y no han resuelto el asunto del estatus político de Puerto Rico. Pero, ¿hacia dónde vamos ahora?
Este año 2023 se acordó el primer plebiscito de estatus vinculante con el Congreso Federal. Con un respaldo bipartita se radicó en la Cámara de Representantes Federal el proyecto Puerto Rico Status Act, y el texto de ese proyecto es el mismo del proyecto HR 8393 que fue radicado en el pasado Congreso número 117. El cambio está en la fecha del plebiscito, que sería el 2 de noviembre del 2025, y de ser necesario una segunda vuelta. Esta sería el 8 de marzo del 2026. El proyecto fue aprobado y contó con la mayor cantidad de votos a favor de un proyecto de estatus en casi 30 años. Esta es la primera vez que tenemos un plebiscito vinculante con el Congreso y autoejecutable que solo considera opciones de estatus no coloniales, que son la estadidad, independencia y soberanía en asociación libre con los Estados Unidos. La ley del estatus de Puerto Rico define las opciones de estatus no territoriales de Puerto Rico, que son la estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Dispone una campaña de educación electoral objetiva, no partidista y financiada por el gobierno federal antes de la votación. Autoriza los fondos necesarios para llevar a cabo un plebiscito inicial y, de ser necesario, un plebiscito de segunda vuelta. Describe la implementación de cada opción de estatus detalladamente y asegura la implementación de la opción seleccionada por la mayoría de los votantes en Puerto Rico. Claro, falta que sea aprobado en el Senado Federal. Toda esta disertación de política y de los plebiscitos de estatus y cómo el pueblo ha votado es para probar un punto. Es evidente que habrá un cambio de estatus. Entonces todo apunta a un cambio de nuestro estatus político. ¿Y cómo reaccionará el pueblo a un cambio de estatus, sea cual sea el cambio? ¿Crees que los sectores más radicales del pueblo aceptarán pasivamente un cambio de estatus? Se me ocurre pensar que es posible que ante un cambio de estatus haya sectores del pueblo que se lancen a la calle a oponerse y vandalicen y haya confrontaciones violentas al punto de que la Guardia Nacional tenga que intervenir y se desate una guerra en las calles. No estoy diciendo que va a ocurrir así. Puede que no. Deseo con todo mi corazón que no. Solo estoy considerando con ustedes las posibilidades y ese es un posible escenario. Recuerden la pregunta que estoy haciendo desde el primer mensaje. ¿Qué estamos haciendo a nivel colectivo que puede provocar una guerra? Esto que les acabo de exponer es una posible causa para una guerra aquí, lo que me lleva a otra pregunta. ¿Qué debemos hacer para impedir que esto ocurra? Me refiero a impedir que el pueblo reaccione con violencia, porque en un país democrático se supone que la voluntad de la mayoría se respete. Por favor, está pendiente a mi próximo mensaje, espero que lo escuches. Gracias por prestarme tu atención, te envío un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Hasta la próxima.